Noticias. La opinión de Don Fernando Ortiz Proal, que como cada jueves les acompaña y que ya sabes, siempre estamos muy contentos de escucharle porque siempre nos da las claves de la actualidad política nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Ángel, muy contento de estar aquí contigo este jueves, esta mañana de jueves que pinta calurosa. Ya dabas la nota hace rato que vamos a llegar a 33 grados. Pues bueno, pues para irnos preparando. Lo siento por los que van a andar en carretera, como es tu caso también, nuestro equipo que va a tener control remoto al ratito, entonces les va a tocar subirse a carretera, así que pues que les sea leve y ya ponerse protector solar. Sí, hombre, y los amigos que trabajan al aire libre y todo también, ¿no? Tener presente pues que el sol es complejo y que hay que cuidarse, ¿no? Tienes toda la razón. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues Ángel, mira, el tema de la sucesión papal me parece que es ineludible. Sin duda. He estado yo dando seguimiento, escuchándote en estos últimos días, y la verdad es que se ha dicho todo, se ha explicado aquí de manera muy clara, pues cómo habrá de celebrarse el cónclave, ¿no? Cómo el Colegio Cardenalicio empieza a llegar a la ciudad de Roma, el tema del novenario, el deseo del Papa Francisco, en paz descanse, de tener una ceremonia fúnebre más sencilla, ¿no? Sencilla en comparación con las que se habían realizado con anterioridad. En fin, ¿no? O sea, me parece que esa parte ha quedado ampliamente explicada y también se ha dicho por ahí que en el fondo habrá una elección en el Colegio Cardenalicio en cónclave entre liberales y conservadores, ¿no? Y ahí viene el punto interesante, ¿no? O sea, ¿qué son los conservadores y qué son los liberales al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Es curioso que el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, era pues un cardenal alemán experto en teología, un teólogo muy reconocido, ¿cierto?, con posturas más conservadoras, ¿no? Más apegadas a la tradición de la Iglesia Católica respecto a temas pues que han venido presentándose en la sociedad más novedosos y que han retado a la propia Iglesia, ¿no? Como es el tema de la participación de las mujeres en el sacerdocio, ¿no? No solo en porque el Papa Francisco decía que debía abrirse más espacios para la toma de decisiones de mujeres en la Iglesia. Sin embargo, se negaba el acceso al sacerdocio, ¿no? Sí, claro. de las mujeres, ¿no? Sí, que participen más, pero sin llegar al sacerdocio, ámbito y ¿no? Que no sean ni sacerdotisas ni que anden por ese camino. Aunque hay que decir que Francisco sí abrió la puerta en ese sentido a que la presencia femenina estuviera más clara dentro de la burocracia en la Iglesia Católica, ¿no? Exacto, el tema también de la comunidad LGBT, ¿cierto?, ¿no? Que Francisco fue muy concreto al decir, bueno, si una persona es homosexual, ¿yo por qué habría de juzgarla, no? El tema de la comunión de los divorciados, ¿no? Que también dijo, y lo dijo expresamente, ¿no? O sea, hay por ahí una frase que dijo, los divorciados no están excomulgados, sin decir expresamente que se les tenía que impartir el sacramento de la comunión. Lo dijo veladamente, o lo dejó un poco al criterio, ¿no? De quien en su caso impartiera el sacramento, al decir, y sus derechos como miembros de la Iglesia se deben de respetar, ¿no? Ahora sí que lo que eso signifique para cada quien, ¿no? Entonces son temas, o han sido temas polémicos, que así como en un sector de la Iglesia, Ángel, han hablado de apertura, de una conciliación con nuevos tiempos, con nuevas realidades sociales. Justo eso, una concordancia con los tiempos que estamos viviendo. A lo mejor al Papa Ratzinger, pues nacido en 1918, 19, si mal no recuerdo, pues obviamente le tocó una época en donde todavía en la sociedad las personas divorciadas eran, pues a lo mejor motivo hasta de recelos, etcétera, etcétera. Pero en una sociedad como la que vivimos, pues la verdad es que, seamos honestos, forman una parte importante de la sociedad, así como lo es también hoy más visible la comunidad LGBT, como lo son otras minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y mira, en concreto con el tema de el efecto del divorcio en el ámbito eclesiástico, hay una cuestión bien interesante, porque finalmente el divorcio es un acto civil. Cuando menos en México el divorcio es un acto civil. ¿Cierto? Y es curioso que se sujete o se someta
la vida espiritual de una persona a un acto de naturaleza civil, porque propiamente no hay un divorcio eclesiástico bajo este principio de que lo que Dios une en la tierra no lo desata el hombre, lo que tú quieras, pero no existe el divorcio eclesiástico. Entonces se toma al divorcio civil como parámetro para conculcar, entre comillas, los derechos eclesiásticos de una persona, ¿no? Entonces es limitar una cuestión espiritual a un tema civil, que no es igual el matrimonio civil, ¿no? Si una persona se casa por lo civil, no se entiende que se encuentra casada para efectos de la iglesia, ¿no? Entonces, o sea, hay estas cuestiones que además, Ángel, queda claro, ¿no? O sea, se entiende que, bueno, por ejemplo, el tema del celibato, el tema del sacerdocio exclusivamente para varones, tienen que ver con cuestiones de naturaleza patrimonial. Sí. La iglesia cuida su patrimonio. Y es un patrimonio al final que aplica para su ministerio de fe. O sea, es entendible, ¿no? O sea, no hay que espantarnos tampoco ni decir que están totalmente fuera de realidad, ¿no? Son más de 1,300 millones de católicos en el mundo, ¿no? Yo no sabría decirte cuántas parroquias existen, pero bueno, pues son espacios de servicio y que cuesta, ¿no? A veces uno que es practicante acude a la iglesia y no repara en que está recibiendo un servicio, ¿no? Y que el tema de las limosnas y todo, pues tiene que ver también con eso. No es nada más que yo doy porque yo quiero que la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay temas patrimoniales circundantes a todas estas cuestiones que también pues tienen que valorar de manera puntual los jerarcas de la iglesia, porque pues no pueden dar un salto al vacío, ¿no? El tema de la fe es un tema interesante, Ángel, porque finalmente la profesión de una religión en concreto, pues es un aspecto, ¿no? Y por otra parte está pues el tema espiritual de cada persona, ¿no? Yo estoy convencido finalmente de que la vida espiritual es plenamente subjetiva e interna en cada ser humano, claro, y que cada quien la ejerce como cree o como mejor cree que lo puede hacer, y en muchas ocasiones a través de una religión o de una práctica como puede ser el yoga, etcétera, sí, claro, encuentran esa ruta, ¿no? Para desarrollar su espiritualidad, ¿no? Pero sin duda la Iglesia Católica es hoy día todavía un espacio de poder social, político, económico, sí, muy, muy relevante, y de ahí también la atención que hay respecto a la sucesión del Papa Francisco, ¿no? Hay quien dice que probablemente continúe un corte de papa que siga siendo liberal y que siga avanzando en estos temas. Hay vaticanólogos, no sé cómo se les llama, sí, ¿no? Vaticanólogos, sí. Que opinan exactamente lo contrario, claro, que dicen que así como cuando el Papa Benedicto XVI decide renunciar y llega el Papa Francisco, fue una especie de péndulo, ¿no? De alguien conservador a alguien liberal, que ahora apostarían a que el péndulo regresara a alguien conservador. Honestamente no lo sé. O sea, yo no sé qué va a ocurrir en el cónclave. Hay también por ahí estos expertos que tienen una frase y dicen, ¿no? Que el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. O sea, que los favoritos difícilmente llegan. Es cierto. Y lo hemos visto a lo largo de los últimos 25 años, en el caso de Juan Pablo y luego con Benedicto, aquellos que eran marcadamente favoritos por estos vaticanólogos que decían, es que fulanito porque era cercano y es que menganito porque era... La verdad es que no sucedió de esa forma. O sea, aplicando el mexicanísimo gobernador no hace gobernador, digamos que papa no hace papa, ¿no? Cierto. Pero vaya, es muy interesante, Ángel, habrá que ver cuántas rondas realizan, cuánto tardan en elegir. Claro. Aparentemente este colegio cardinalicio está integrado fundamentalmente por personas designadas por el extinto Papa Francisco, aunque algunas, por ejemplo, fueron designadas por él, pero eran abiertamente críticos de las encíclicas y de algunas políticas impulsadas por Francisco, ¿no? Por lo que tampoco nada está dicho. Pero vaya, no deja, insisto, Ángel, de ser interesante todavía que se habla de la crisis de las iglesias y de las religiones y todo, cuando hay un acontecimiento de esta naturaleza, ver cómo se mueve el mundo
A mí me ha impresionado cómo durante varios días, no solo en México, sino en todo el mundo, incluso en países donde el porcentaje de fieles católicos es reducido, la noticia principal ha sido, en principio, el fallecimiento del Papa Francisco, pero después todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? O sea, día con día vienen ocupando los titulares de los medios y se viene hablando de este tema por el impacto que me parece va a tener, ¿no? A mí me preguntaban estos días si era tan relevante, y alguien lo hacía en un espíritu, digamos, un poco para el debate, ¿no? Para la reflexión. Oye, sí se vale que el día de hoy, esto lo platicábamos el lunes, le demos toda esta importancia y esta relevancia a la muerte de un papa. Y yo le decía, pues por lo menos en México sí, ante la cantidad de católicos que seguimos siendo, y siendo uno de los países con mayor porcentaje de gente que profesa esa fe, para nosotros sí sigue siendo una noticia fundamental. Pero es bien cierto lo que dices, aún en países donde a lo mejor el porcentaje de creyentes abiertamente ha disminuido o no es tan importante, sigue siendo una noticia trascendental por todas las aristas que tiene, que ya lo decías tú, en lo económico, en lo político, en lo social y claro, cómo no, en los asuntos de fe, que a final de cuentas para muchos de nosotros son pilar fundamental de nuestra vida. Son importantes sin duda. Sí. Y otro tema interesante, Ángel, la manera en la que México adoptó en su momento al hoy San Juan Pablo, en ese entonces Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II, fue impresionante, ¿no? Sí. O sea, esa frase de Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano, bueno, pues queda para la historia, ¿no? Es curioso que no obstante que el Papa Francisco era latinoamericano, obviamente pues, hispano parlante, que tenía un discurso muy enfocado al tema de la pobreza, ¿no? O sea, una iglesia pobre para los pobres, decía él. Y en un país, México, donde lamentablemente el abismo de pobreza es muy, muy amplio y sigue lamentablemente creciendo, hablaba del tema indígena, hablaba del tema de las mujeres, ¿no? Sí. En un país donde, bueno, pues dabas hace un rato la nota de que se siguen creando redes y todo de defensa contra la violencia de las mujeres, porque es lamentablemente una realidad social presente. Bueno, no obstante todas esas coincidencias, México no adoptó a Francisco con el mismo fervor que en su momento adoptó a Juan Pablo II. ¿Por qué? No lo sé, no es como algo que llama la atención, habiendo tantos paralelismos y coincidencias con Francisco, que al final la relación que tuvo México o la sociedad mexicana en su conjunto con Juan Pablo II fue algo muy particular, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, pues a lo mejor saber que él se volvió papa, o sea, bueno, obviamente lo designaron en el Colegio Cardenalicio allá en el Vaticano, pero en realidad él se volvió papa aquí. Su encuentro con las multitudes en un momento tan particular para el país, en una situación en la que no había relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, el encontrarse obviamente con miles de personas que coreaban su nombre, el darse ese baño de pueblo, lo hizo definir su papado y creó este vínculo emocional que ya nunca habría de romperse. Y yo nomás dejo y se me ocurre de bote pronto, porque tienes razón en esta reflexión. Yo particularmente, con todo lo que hizo Francisco, me siento más identificado por el trabajo que él realizó, que ha contribuido a llevar a la iglesia a un encuentro con la modernidad. A un momento diferente, ¿verdad? ¿no? Pero tienes razón, en realidad el pueblo mexicano, o sea, al que le sigue teniendo veneración y lo ve de una manera especial, es a Juan Pablo. Yo nomás dejo y se me ocurrió ahorita, ¿será porque era argentino? Que ya pues sabes que luego mexicanos y argentinos tenemos este vínculo tan especial, tan curioso, de repente, ¿no? Pues sí. A veces de amor y a veces de odio, ¿no? Pues sí, yo creo que la verdad se ocupó tanto en meterse a estos temas de transformación de la iglesia que no fue un papa tan peregrino, ¿no? Y en México somos finalmente de contacto, ¿no? Sí. Cuando vienen, cuando están aquí, cuando los sentimos próximos, queremos un poquito más. Y el haber venido solamente una vez, que si bien vino y creo que tuvo discursos muy importantes, pues a lo mejor tal vez le faltó
reforzar esa presencia, esa ¿no? que cercanía, tuvo Juan Pablo ¿no? II, cierto. Y corrijo, decía relación amor y odio, pues no necesariamente odio, pero sí de repente estas rivalidades que hay con los argentinos, Claro. a veces hasta en el terreno futbolístico, Sí, pues sí. es a lo mejor lo que tal vez generó esa falta de cercanía que sí tenemos con el Papa Wojtyła. Pero bueno, pues vamos a seguir hablando de esto sin duda, Fernando. Así será, estimado Ángel. Oye, qué gustazo recibirte. Al como contrario, un siempre. placer estar aquí y un espléndido jueves para ti, para todo el equipo de DRR y para todo el auditorio. Gracias, Fernando Ortiz Proal, por estar con nosotros. Son las 7:56. Regreso enseguida contigo.